Y vamos a tratar de ser un poquito, bueno, de ser un poquito escuetos dentro de la complejidad que da el manejo de estas dos grandes entidades que estamos hablando. Primero, las enfermedades producidas por micobacterias no tuberculosas y luego completamente diferentes, como si fueran dos charlas en una, el manejo de los enfermos después de curar la tuberculosis. Empezamos por la primera, el manejo de las enfermedades producidas por micobacterias no tuberculosas. Quiero en ambos casos, en ambas presentaciones, hoy la voy a orientar con un paciente de entrada que nos va a avalar la complejidad de cómo poder manejar estas entidades nosológicas. Esta era una mujer que tenemos en nuestra consulta del Hospital Dr. Negrín desde hace más de 25 años, bueno, mucho más, estaba como 30 años, que tenía 71 años, que tiene 71 años, que fue atendida en nuestro servicio en el año 2001, o sea, 24 años, por una enfermedad pulmonar por Mycobacterium abscessus, subespecie abscessus. Vamos a ver después que nos estamos enfrentando a una de las peores, por no decir la peor micobacteria. A los 26 años, en el año 1974, en otro hospital le hicieron una lobectomía inferior izquierda porque tenía bronquiectasias. Posteriormente siguió con toalla y expectoración abundante izquierdo, con abundante diaria. Aislamiento además de Pseudomonas aeruginosa y Serratia marcelsen en múltiples ocasiones hasta el año 2002. Hay un CT de tórax del año 2010 donde se observaba una opacificación completa del pulmón izquierdo donde existen bronquios permeables y dilatados. Y desde el año 2001 ha habido aislamientos repetidos de, como hemos dicho antes, Mycobacterium abscessus, subespecies abscessus, hasta la actualidad. Como nos veíamos imposibles de poder eliminarlo, de poder erradicarlo, y estaba prácticamente el 95% de las lesiones localizadas en el lóbulo superior izquierdo. Cuando le quitaron el lóbulo inferior izquierdo. Hablamos con cirugía torácica y después de muchas dudas, porque sabíamos que era una paciente compleja, se decidió hacer una lobectomía del lóbulo superior izquierdo, quedándose con fístula broncopleural y con toracostomía abierta hasta el día de hoy, a pesar de que su calidad de vida es bastante buena. Quiero poner aquí tan solo una mínima parte de los múltiples aislamientos que hemos tenido de acceso en 2008, 2013, 2014, 2016. Fíjense ustedes, sobre todo, la sensibilidad. Algo que siempre hemos pensado o que muchas veces se dice en las guías es que la credibilidad clínica de los antibiogramas para Mycobacterium abscessus es bastante buena. Bueno, pues pueden ver ustedes aquí que en un laboratorio como el nuestro, que es de referencia, la sensibilidad cambia de unos a otros. Mientras en uno hay sensibilidad a los macrólidos, en otro tiene resistencia inducible, en uno hay resistencia a cefositina, en otro hay resistencia, en otro la resistencia es intermedia a micacina y linezolid, en otro hay sensibilidad. Esto un poquito para avalar lo complejo de estos pacientes y cómo los test de sensibilidad, aunque hay que pedirlos, siempre no tienes por qué interpretarlos al 100% de credibilidad. Y a la derecha ven los tratamientos que se han ido dando. Al principio, a Mycobacterium abscessus lo consideramos similar al resto de las micobacterias y lo tratábamos con esquemas de 3 medicamentos por vía oral. Hasta el año 2016, que nos dimos cuenta, a todos los grupos que lo llevábamos, que no era suficiente y había que pasar a tratamientos mucho más agresivos. Luego lo iremos viendo. Aquí tienen todavía más test de sensibilidad y más tratamiento. Ya el 18 de marzo del 2021, cuando la paciente se encontraba bastante estable y porque tenía múltiples efectos adversos, entre esos una hipoacusia importante por amicacina, está sin tratamiento, ¿de acuerdo? Pero a pesar de ello y de su estabilidad clínica y del escáner, sigue con aislamiento de Mycobacterium abscessus, no repetidos, pero sí puntuales. Pero a lo mejor 2 o 3 veces al año se le acaba yendo. Como digo, está sin tratamiento desde el año 2021, pero tiene una muy buena calidad de vida. Esto era el escáner que ven ustedes antes de la lobectomía del lóbulo superior izquierdo. Aquí pueden ver ustedes, ¿de acuerdo?, cómo prácticamente estaba abolido por completo. Y aquí ven ustedes cómo está uno de los escáneres últimos que hemos visto. Después de quitar el lóbulo superior izquierdo, ven ustedes algunas lesiones sugestivas de micobacterias, como estamos viendo micronódulos, alguna pequeña zona de árbol en broto y alguna bronquiectasia. Esto es en el pulmón derecho, que es el que tiene sano. Aquí lo estamos viendo mal, ¿no? Y aquí también, ¿no? Bueno, ¿por qué traigo esto? Lo traigo para darnos cuenta que el manejo de algunas micobacterias no tuberculosas es tremendamente complejo, especialmente Mycobacterium abscessus, porque con tratamiento en esta paciente se conseguía una mejoría clínica con reducción de la carga bacteriana, pero no la curación. Y, por favor, cuando tengan un abscesus, esto puede ser una buena evolución. Lo de esta paciente, de hecho, lo consideramos una buena evolución.
Es más, con frecuencia, más del 50% es lo único que se puede conseguir con una Mycobacterium como accesos. ¿De acuerdo? Bien, pero vamos a meternos a hablar de ellas. Miren, se empiezan a conocer los primeros aislamientos, empiezan en el año 1885, una publicación que le llamamos Smegma bacillus. Posteriormente fueron apareciendo, sobre todo en pacientes que tenían tos y expectoración crónica y tenían bronquiectasias, aislamiento de micobacterias, aislamiento de unos microorganismos que se parecían mucho a Mycobacterium tuberculosis y sobre todo en muestras clínicas humanas. Pero cuando se define el género Mycobacterium, por un lado Mycobacterium tuberculosis complex y el resto de las micobacterias, se decidió que la especie típica era Mycobacterium tuberculosis, cuando ahora se reconoce que era un error, ¿de acuerdo? Porque es, con diferencia, la que menos se parece al resto de todas las especies. Lo digo porque con frecuencia a las micobacterias no tuberculosas también le llamamos micobacterias atípicas y veremos después que es un error. Bueno, se le puede llamar como se quiera, ¿no? Pero realmente si hay alguna micobacteria atípica es Mycobacterium tuberculosis. Pero tan solo para introducirlo. A lo largo del conocimiento hubo una persona que era Ranion, una persona que le gustó mucho, publicó incluso algunos tratados muy buenos o algunos artículos de revisión muy buenos, que se dio cuenta que podían las diferentes micobacterias, que eran muchas, crecer de acuerdo al tiempo en que podíamos aislarlas en los cultivos. Por ejemplo, se dio cuenta que en medio de cultivo sólido, en un subcultivo, había algunas que crecían en más de 7 días y las llamó crecedoras lentas y otras que crecían en menos de 7 días y las llamó crecedoras rápidas. Pero además se dio cuenta que las crecedoras lentas, sobre todo, las que crecían en más de 7 días, podían teñirse algunas cuando se exponían a la luz, por eso le llamó foto, de luz cromógenas, otras cuando se exponían a la oscuridad, escoto de oscuridad cromógenas, y otras que no producían pigmentos cuando se exponían o a la luz o a la oscuridad. Aquí está sobre todo Mycobacterium ambion complex. Bien, esta clasificación que hizo Ranion en crecedoras lentas y crecedoras rápidas, no tanto la posibilidad de pigmentación, si son fotocromógenas o no, pero sobre todo el tiempo en el que crecen sigue siendo todavía muy válido y lo vamos a ver después, a lo largo de esta charla, en los laboratorios de micobacteriología y sobre todo a la hora de orientarnos en el tratamiento. Dos grandes paquetes dentro de ellas. Las que crecen en menos de 7 días, crecedoras rápidas, y las que crecen en más de 7 días, crecedoras lentas. Son muchas, vamos a ver ahora que entre especie y subespecie hay más de 270, pero hay algunas que son mucho más frecuentes y además pueden tener, como vamos a ver después, mayor significado clínico. Aquí tienen ustedes abajo cómo cada una de ellas crecen de manera diferente. Por ejemplo, Mycobacterium kansasi, que es muy frecuente, fíjese que crecen como bacilos que están atigrados. Avium crecen más como los cocos, parecido al neumococo, ¿de acuerdo? Otras de aspecto fusiforme, Xenopi parecen nidos de pájaros, ¿no? Pero las más frecuentes con diferencia son Avium, Accesus y kansasi, como veremos. Y las otras que vemos ahí también, genavense, intracelulares, como veremos después, ya se mete en el paquete Mycobacterium avium complex, Chelonei, Fortuitum, Xenopi, Marinum y Gordonae, que casi siempre es un contaminante. Pero aún para ponerlo aún más complejo, la complejidad taxonómica ha ido aumentando, porque ya solamente no estaban las especies, sino que algunas se describieron subespecies y variantes. Sobre todo, tiene mucha relevancia las 3 subespecies de Mycobacterium accessus. Mycobacterium accessus massiliense, Bolletti y Accessus accessus. De las 3, con una diferencia abismal, la peor es Bolletti, que afortunadamente es muy poco frecuente. Y la mejor es massiliense porque no expresa un gen que le hace ser resistente a los macrólidos. Son los que mejor van. Y el otro gran paquete, el avium complex, inicialmente tan solo tenía a 2 micobacterias, que eran intracelulares y avium. Luego avium tuvo 4 subespecies y ahora hay una cantidad de grupos taxonómicos alrededor del grupo avium complex. Entre ellos, por ejemplo, quiero resaltar Mycobacterium chimaera o chimaera, que está empezando cada vez a ser más frecuente, como lo iremos viendo. Bueno, no se preocupen que todo esto que parece tan complejo, yo les voy a llevar después a simplificar el manejo de todos estos pacientes. Pero, como vean, sobre todo ya empezamos a hablar de 2 grandes grupos, Accessus complex, ¿de acuerdo? Y Avium complex, que lo iremos definiendo. Lo primero, no hay unanimidad de cómo llamarlas. Muchos le llaman atípicas, recuerden lo que les dije antes, no, si bien la podemos llamar atípicas, pero son típicas, son más típicas que Mycobacterium tuberculosis. La Mycobacteria no tuberculosa, que es como lo llamamos ya casi todos en las guías,
pero también es una definición errónea porque hacen tubérculos. Se parecen los tubérculos a los que hacen Mycobacterium tuberculosis. Quizá el término que utilizan además los americanos, la American Thoracic Society, que es el Mycobacteria diferente de Mycobacterium tuberculosis, del MOT, other than tuberculosis. Esa podría ser la que más se acerca a la realidad. Otro le he llamado oportunistas. Sí, son la gran mayoría, pero no todas. Otras no clasificadas, están perfectamente clasificadas. Otro le he llamado anónimas, pero si tienen nombre. Y probablemente, y esto lo defendimos mucho en la Sociedad Española de Neumología y Cirugía de Tórax, el nombre que mejor se adaptaría es el de ambientales, porque salvo raras excepciones, la gran mayoría son ambientales. Eso tan solo también para introducirlo. Le vamos a llamar MNT, Mycobacterium no tuberculosas, porque le llama así todo el mundo. Lo que sí tenemos claro es que es una patología emergente ligada a varios fundamentos. Primero, reconocemos claramente mejor la enfermedad. Segundo, ahora tenemos mejores técnicas diagnósticas. Es impresionante lo que se ha avanzado. Además, las hemos caracterizado mucho mejor. ¿De acuerdo? Y sobre todo, hay dos grandes factores que han contribuido. La epidemia de VIH y el aumento de los pacientes inmunocompetentes. No se olvide que, como veremos después, la virulencia de estas micobacterias no tuberculosas es poca, es claramente inferior a Mycobacterium tuberculosis. Por lo tanto, para que puedan crecer se tienen que encontrar con que el adversario, el enemigo, el que se va a enfrentar nuestro sistema inmune, está tocado, está bajo. Bien por el VIH, bien por otras enfermedades inmunodeficientes y también algo muy importante, el aumento con la supervivencia, el tabaco e incluso los pacientes que se curan de tuberculosis, el aumento de las enfermedades pulmonares crónicas. No hay cosa que más le gusta a una micobacteria no tuberculosa que una bronquiectasia. ¿De acuerdo? Como he dicho ya antes, ahora mismo se reconocen más de 270 especies y subespecies, pero solo 60 de ellas pueden causar enfermedad en humanos. Veremos después que no siempre un aislamiento supone enfermedad. Sabemos también que diferentes especies causan diferentes síndromes clínicos. Vamos a ver, aquí fundamentalmente vamos a hablar de la enfermedad pulmonar, pero está la enfermedad extrapulmonar, que también daremos algunos toques. Como hemos dicho antes, está muy en aumento o bastante en aumento por el VIH o VIH y las enfermedades pulmonares crónicas. También sabemos que el tratamiento antituberculoso suele ser no efectivo, porque hay una resistencia total a piracinamida, prácticamente total a isoniazida, y bueno, rifampicina y etambutol sí podrían trabajar. Y al final, la experiencia del tratamiento se basa en lo que sabemos sobre estas micobacterias, Avium, Kansasi, Malmoense, Senopi y Accesus. Y todas las demás las tratamos porque se parecen mucho a ellas. Por ejemplo, nosotros aquí en nuestra isla tenemos mucho Mycobacterium simiae, a quien le damos un tratamiento parecido a Avium, un poquito más fortalecido, porque se parece bastante a ello. En cualquier caso, es, como he dicho antes, necesario simplificar su manejo clínico para no volvernos locos. Vamos a empezar a conocerlas mejor. El reservorio están ampliamente distribuidas en el medio ambiente, sobre todo en el agua y en la tierra, pero cada especie es caprichosa. Por ejemplo, al Avium le gustan los grifos de agua, por eso puede estar en los hospitales. Al Kansasi los sistemas de conducción de aguas y grifos. Senopi y también Simiae le gusta el agua un poco caliente, que tenga 28 grados, por eso nosotros en nuestra isla, que nuestras aguas están casi siempre calientes, tenemos tanto Simiae. El Marinum, que forma unas lesiones en la piel que le llaman el granuloma de las piscinas, le gusta el agua salada, las piscifactorías, ¿de acuerdo? Y luego no se olviden que las más frecuentes, como Fortuitum, Accesus y Cheloneo, aparte de la tierra y el agua, podrían también estar dentro de los hospitales y haber una transmisión nosocomial. ¿Por qué son tan ubicuas? Porque yo creo que no hay, bueno, a lo mejor tengo un sesgo de interpretación, no hay una sola bacteria que lleve tantos miles / millones de años sobreviviendo con la especie humana y sobreviviendo al medio ambiente. Luego han perdido virulencia, entre otras cosas, ¿por qué? Porque se han adaptado mejor al medio ambiente. Por ejemplo, toleran altas temperaturas, no mueren. Toleran la salinización hasta cierto grado. Toleran la desecación. Toleran la cloración de las aguas. Lo que ven ustedes a la derecha, esa imagen, eso es un biofilm, una biopelícula que montan para meterse dentro y protegerse. Y además proliferan con los ácidos húmicos y fúlmicos. O sea, esto no lo hace ninguna otra bacteria. ¿De acuerdo? Además son hidrófobas, tienen un crecimiento lento y pueden crecer en ambientes muy marginales. A veces donde tienes cieno, pantanos, ahí hay muchas micobacterias. Por lo tanto, es que se han ido adaptando tanto que una parte de su adaptabilidad es su virulencia baja, ¿de acuerdo? Pero es muy difícil por otra parte eliminarlas porque
persisten prácticamente a todos. La transmisión, la más frecuente, bueno, sobre todo en la enfermedad pulmonar, sería la aerosolización. Pero no porque un paciente que esté a nuestro alrededor, como ocurre en los pacientes con tuberculosis, al toser genera aerosoles. Habitualmente es porque las aguas generan aerosoles. Bien las duchas o bien donde puede haber mucha humedad, bien las saunas. Esas aerosoles están cargadas de micobacterias que pueden ser ingeridos y dan lugar a la enfermedad pulmonar. Pero también es frecuente la ingestión por vía digestiva, sobre todo en linfadenitis de niños, las escrófulas de los niños. En los menores de 5 años, más del 80% son por micobacterias no tuberculosas y entran muchas veces por el agua, por las pequeñas heridas que están alrededor de los dientes, ¿de acuerdo? Y también las formas diseminadas que se han descrito en los pacientes con SIDA pueden entrar a lo mejor por el agua y cuando llegan al intestino por ahí, acabar haciendo la diseminación. Y no se olviden también que puede ser una inoculación directa en afectación de partes blandas, sobre todo en aquellas personas sometidas a procesos de cirugía estética o cirugía reparadora. Se desconoce si existe un periodo de latencia tras la infección, como pasa con Mycobacterium tuberculosis, que a veces ocurre un buen periodo de latencia. Pero la transmisión es rara persona a persona, aunque es cierto que hay algunos trabajos que han demostrado transmisión, sobre todo en salas de fibrosis quística, entre pacientes que tienen accesus y otros que no lo tienen. Por eso hay que separar a los pacientes que tienen Mycobacterium accesus dentro de la fibrosis quística. Como he dicho antes, se consideran más de 270 especies y subespecies, siendo diferenciadas por su secuencia genómica en este RNA mensajero, el 16S, que es un gen altamente conservado en las micobacterias. Como decimos, viven en el ambiente, no hay una clara transmisión de humano a humano y es rara la transmisión de animales a humanos. La mayoría de ellas han sido aisladas al menos una vez desde humanos. El aislamiento desde muestras pulmonares es clínicamente significativo en menos del 50% de los casos. Esto lo vamos a ver después más en detenimiento. La patogenia aún no se conoce con exactitud, pero se acepta que no existen formas latentes y que todos los casos de enfermedad son por progresión de infección primaria. O sea, que no hay una forma latente, pero tampoco es tan claro. Y aquí viene una pregunta que ahora abordaremos. Es si yo encuentro una micobacteria en el esputo de un paciente, ¿realmente supone que hay enfermedad? ¿O es que está colonizando ese esputo, colonizando esa bronquiectasia? Este es uno de los grandes retos. Hay que tratar todos los aislamientos, luego lo veremos después. En cualquier caso, como he dicho antes, sí que son microorganismos poco virulentos, poco agresivos y muchos de ellos con escasa capacidad de producir enfermedad en humanos. Los mecanismos de patogenicidad tienen una relación directa con su supervivencia en los hábitats ambientales, lo que hemos dicho antes, cómo sobreviven, ¿no? Aquí ven otra vez a la derecha cómo forman las biopelículas, ¿de acuerdo? Y son además capaces de sobrevivir intracelularmente en las amegas y otras células eucariotas. Es que se han ido adaptando, no es fácil matarlas. Producen poca enfermedad, pero es difícil eliminarlo, ¿no? Estas dos últimas son propiedades que marcan a su vez su capacidad de producir infección en humanos. La epidemiología es muy difícil medirla. Su incidencia y prevalencia son estimadas porque no son enfermedades de declaración obligatoria. Tienen una gran variabilidad geográfica. Pues, por ejemplo, aquí en las Islas Canarias tenemos muchos simiae. En el sureste de Estados Unidos tienen mucho Kansasi. En el suroeste mucho avium. ¿De acuerdo? Pues no sé, en algunas zonas de España tienen mucho Xenopi. En el Reino Unido el malmoense es frecuente, el Xenopi, el avium. O sea, parece que son un poquito caprichosas en sí, ¿no? Y como hemos dicho antes, hay un aumento importante en los últimos años, sobre todo los factores de riesgo que hemos visto antes, también, por supuesto, en los pacientes, o sea, dijéramos que todas las micobacterias, Mycobacterium tuberculosis y las no tuberculosas, comparten el mismo lecho ecológico. Por lo tanto, cuando empiezas a quitar la tuberculosis por un buen control, empiezan a aparecer mucho más de ellas. Y esto lo digo sobre todo para la gran mayoría de los países de América Latina que me están escuchando, que de verdad los que han visto pocas micobacterias no tuberculosas es un problema de tiempo que vean. O sea, están ahí, es una patología emergente y cuanto mejor controlen la tuberculosis, más van a empezar a aumentar estas enfermedades, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando hablamos de la epidemiología, lo que sí que es claro es mejor medir prevalencia, no la incidencia, no lo que ocurre en un año, ¿no? Es difícil estimar el número de casos, se han dado tan solo métodos aproximativos. Por ejemplo, aproximativos, ir a los laboratorios y ver los aislamientos. Pero realmente muchos de los aislamientos no tienen significancia clínica.
Otra cosa es ir a los servicios clínicos y medir los enfermos que están tratando, pero hay muchos que se están escapando, bien porque no tienen un servicio clínico que tenga tanta sospecha. Lo que sí que parece claro es que aunque no son datos contundentes, hay un aumento de la prevalencia, sobre todo ligado a todo lo que hemos dicho antes. Y algo también importante, en todas las regiones del mundo, la micobacteria más frecuente es la MAC, que es Mycobacterium avium complex, aunque dependiendo de las diferentes regiones. No me lo voy a cansar, fíjense que nosotros tenemos dentro de Alosa TV Academy, tenemos un curso de alrededor de 20 horas de manejo de micobacterias, ¿no? Y analizamos todas las condiciones, las fases evolutivas, los factores de riesgo, lo que puede condicionar que una persona que tenga un aislamiento progrese a enfermedad o no lo progrese. Pero miren ustedes, como un pequeño resumen, la enfermedad pulmonar por micobacterias no tuberculosis, la EPMNT, progresa lenta pero sustancialmente sin tratamiento. O sea, va a haber alrededor, cuando nosotros tenemos 2 o más aislamientos, alrededor de un 40 o un 50% van a ir progresando. El riesgo que tenemos de que desarrollen la enfermedad cuando hay un único aislamiento, solo uno en un esputo, y no se repiten los aislamientos, la probabilidad de que progresen es tan solo de un 4 o un 14%. Por eso, un solo esputo con un aislamiento, recuerden que no es suficiente, lo veremos después, para criterio microbiológico de la enfermedad, porque la probabilidad de que progresen es tan solo del 4 al 14%. Por contra, ¿de acuerdo? Cuando hay 2 o más aislamientos, la posibilidad de progresión es más de un 90%. Ven aquí, lo ven ustedes aquí. Solo el 2% de los pacientes con un único cultivo positivo desarrollaron cambios radiológicos progresivos en comparación con el 98% de los que tienen 2 o más. Por eso pedimos siempre 2 o más para asegurarnos o para poner un poquito más de certeza de que la enfermedad puede ser progresiva y que habría que tratarla. De tal manera que cuando haces un seguimiento a 5 o 10 años, alrededor del 60% de los pacientes donde tienes un aislamiento hay que tratarlos. También hay que tener claro que el otro 40%, aunque tengan criterio de enfermedad, sin tratamiento van a presentar una conversión espontánea. Entonces, claro, es que el tratamiento, como vamos a ver ahora, es un año con varios antibióticos. Entonces, siempre la duda, sí, yo sé que este paciente tiene una micobacteriosis, una enfermedad pulmonar por micobacterias no tuberculosas, porque reúne criterios clínicos, que ahora veremos, bacteriológicos y radiológicos. Pero es que alrededor del 40% de ellos no va a progresar e incluso pueden mejorar. ¿Por qué? Porque son micobacterias poco virulentas y siempre se van a estar peleando con nuestro sistema inmune, ¿no? Y aquí viene la duda. ¿Tenemos una enfermedad pulmonar estable o va a progresar? También sabemos que a corto plazo la mortalidad es muy baja, aunque cuando haces en seguimientos de 5 a 10 años, la mortalidad puede llegar a un 25 o un 30% si no están muy encima de los enfermos. Nosotros que tenemos mucha experiencia con estas micobacterias, la mortalidad es prácticamente nula, pero porque estamos encima de ellos constantemente. Y aquí vienen las fases evolutivas. Todo empezaría a la izquierda con un aislamiento puntual en el que van a influir factores ambientales. Luego empieza a aparecer un aislamiento. Luego, algunos de vez en cuando, ya reuniría criterio microbiológico de enfermedad. Eso le llamamos colonización transitoria. Y va a depender de ello factores de virulencia, la especie micobacteriana, etc. Luego empezamos a ver que ya persistentemente están apareciendo, y casi siempre aquí es porque hay alteraciones estructurales pulmonares, bien EPOC o COPD, o bien la bronquiectasia, ¿no? También una serie de defectos genéticos, hasta que al final sí que está claro que la micobacteria hace una infección, una invasión tisular, y la infección, aquí ya influyen alteraciones inmunológicas y al final se produce lo que deberíamos evitar, que es la enfermedad pulmonar progresiva. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay marcadores de progresión a enfermedad. El día que tuviéramos un marcador sería estupendo. Sabemos que ese aislamiento o esa persona con los criterios de enfermedad que los cumple, de verdad va a progresar y hay que tratarle. Porque hay algunos que los cumplen y alrededor de un 40% van a tener una evolución bastante benigna. Y hay una serie de factores de riesgo que pueden ser medioambientales de la propia micobacteria o también predisponentes del huésped. Los que dependen del huésped, en primer lugar, hay especies que son más patógenas, que producen más enfermedad, a la cabeza el MAC, el Accesus complex, el Fortuitum, el Casacea y el Malmoense. La virulencia va a depender claramente, la policlonalidad o la monoclonalidad, ¿de acuerdo? Que podemos luego comentarlo. Y hay una serie de factores del huésped
que también van a facilitar que pasen. Por ejemplo, a edad mayor, defectos genéticos, enfermedad pulmonar persistente, alteraciones inmunitarias, lo hemos dicho antes, la desnutrición. Es más frecuente habitualmente en las mujeres, ¿de acuerdo? Y esto es algo que tenemos que ver. Y de todos ellos, sobre todo, como he dicho antes, la bronquiectasias y la fibrosis quística, que aumentan el riesgo de poder tener una enfermedad pulmonar por Mycobacterium tuberculosis del 50 a 200 veces. Cuando nosotros hablamos de una enfermedad progresiva, hay 3 factores que son importantes y que te tienen que decidir de una manera bastante contundente a tratar. Primero, baciloscopía positiva. Eso supone una muy alta carga bacilar en el momento del diagnóstico. Ahí, si hay baciloscopía positiva, es porque hay mucha replicación y está produciendo daño. La baciloscopía positiva como gran factor para inclinarnos a tratar. Las cavernas o patrón fibrocavitario, no tiene nada que ver el patrón fibrocavitario, que también ya hay mucha lesión pulmonar y se está replicando y es un factor para tratar, que por ejemplo cuando hay lesiones tan solo de árbol en brote o de micronódulo, ¿de acuerdo? Y luego también la edad avanzada, pero sobre todo la baciloscopía positiva y las cavernas en el momento del diagnóstico. Y pasamos al diagnóstico, que se tiene que sustentar en 3 grandes pilares. Primero, el clínico, luego el radiológico y luego el microbiológico. Idealmente, los pacientes deberían tener los 3. Pero miren ustedes, aunque tengamos un paciente con los 3 criterios clínicos, los 3 criterios diagnósticos, clínico, radiológico y microbiológico, la decisión de tratar debe ser individualizada. Porque podemos tener un paciente con 82 años que lo que tiene es una tos que más o menos lleva bien, ¿de acuerdo? Que tiene un aislamiento cada 3 meses, nada más, no de manera permanente, pero cumpliría el criterio microbiológico, y que tiene árbol en brote y micronódulos. Hombre, si ese paciente tiene 50 años, sí lo debemos tratar. Con 82 años, un año con 3 antibióticos le va a hacer más daño que esos síntomas que tiene, ¿de acuerdo? Como tanto, decisión individualizada de tratar. Factores clínicos. Bueno, pues va a depender de dónde esté la micobacteria, que esté en el pulmón o fuera del pulmón, ahora lo vamos a ver, pero sí que, al igual que con tuberculosis, es muy inespecífica y de lenta instauración. ¿Por qué? Porque incluso las crecedoras rápidas, las que crecen en menos de 7 días, siguen creciendo muy lento comparado con las bacterias. Tan solo cuando tenemos una micobacteriosis diseminada en pacientes con SIDA, con enfermedad por VIH avanzada, sería cuando es un poquito más rápida, ¿no? Por lo tanto, es prácticamente indistinguible de la tuberculosis. ¿De acuerdo? Vamos a ver después cómo hay otras cosas que se parecen a la tuberculosis. Los síntomas más frecuentes, la tos, la febrícula, la pérdida de peso, la hemostisis, la disnea y el deterioro del estado clínico basal, que también es indistinguible esta clínica de la fibrosis quística. ¿De acuerdo? Hay un síndrome que quizá ustedes han oído hablar, y es tan solo también para relajar un poquito la charla, que es el síndrome de Leydig-Wendermer. Y es que se refiere a un patrón de infección pulmonar por el MAC, por Mycobacterium avium, que se observa, así lo definían, en mujeres blancas ancianas. Por mujeres blancas ancianas definían a las que tenían más de 50 años. ¿De acuerdo? Esto ya ha cambiado. Que suprimen crónicamente el reflejo normal de la tos, sobre todo en los ambientes muy selectos, muy aristocráticos, y siempre estaban reteniendo. Esto hacía que las secreciones se retengan en el pulmón y sobre todo en el lóbulo medio o la língula, que tiene menos soporte cartilaginoso, se acaba produciendo lo que sería la bronquiectasia y la infección. Se le dio el nombre de Leydig-Wendermer porque proviene de la obra de Oscar Wilde, El abanico de Leydig-Wendermer, que se escribió en el año 1892. Es una dramatización de las maneras y principios de la clase en la época aristocrática victoriana. El hecho de que se produjera en mujeres que no pueden o no quieren expectorar fue tomada por Reich y Johnson como una actitud de fastidio femenino que recordaba la actitud de Leydig-Wendermer en la obra de Wilde. ¿De acuerdo? Primero, síndrome de Leydig-Wendermer, que siempre son bronquiectasias, micronódulos, ¿de acuerdo? Y algún infiltrado. No suele haber patrón fibrocavitario. Por lo tanto, te puede generar más la duda de tratarlo. Aquí vemos, por ejemplo, lesiones típicas del síndrome de Leydig-Wendermer y aquí vemos algunas más. Y aquí podemos ver las diferentes micobacterias y las afectaciones que pueden tener. Pulmonar, linfadenitis, cutánea, diseminada. Como en la pulmonar, la más frecuente es Avium, luego le sigue Cansacia, Accesus, y las más infrecuentes como Simiae, Surgai o Fortuitum. Pero tan solo de pasada, no solo afectan al pulmón, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Mycobacterium fortuitum, las crecedoras rápidas que no sean Abscessus, afectan
el 75 al 80% a piel y tejidos blandos. Aquí tienen, por ejemplo, Mycobacterium fortuitum, lo que he dicho antes, marinum, que produce en las piscifactorías, en los cuidadores de piscifactorías, este granuloma de las piscinas, o úlcera, como están viendo aquí. ¿Vale? Primero el patrón clínico, luego el patrón radiológico, que tenemos también varias posibilidades. Formas cavitarias, bronquiectasias cilíndricas con micronódulos, fibrosis quística, y se han descrito también cuadros de neumonitis por hipersensibilidad, por exposición masiva al antígeno, sobre todo en pacientes que van a saunas que están infectadas por avión, tienen una inhalación masiva y hacen un cuadro típico de neumonitis por hipersensibilidad. Los patrones radiológicos que más se ven son infiltrados con o sin nódulos, cavitación o nódulos únicos o múltiples. Esto es la radiología, pero ya es aceptado prácticamente por todos que un paciente donde tenga aislamiento de Mycobacteria no tuberculosa hay que hacerle sistemáticamente un escáner de alta resolución, un TAC de alta resolución, donde vamos a poder ver cosas que no se ven en la radiografía, como nódulos pequeños, bronquiectasias multifocales con o sin pequeños nódulos pulmonares y el famoso árbol en broto o árbol en gemación que llaman ustedes en América Latina o el 3-input, ¿de acuerdo? Aquí pueden ver ustedes el árbol en brote, cómo se está diferenciando perfectamente, parece un brote que hay en un árbol y esto lo que significa es una afectación de pequeña vía aérea, que podría darla también los virus u otras enfermedades, pero con clínicas larvadas de tiempo de evolución, cuando tienes árbol en brote tan solo, sospecha que puede haber micobacterias no tuberculosas. Y el árbol en brote sin infiltrado, su carga bacilar es tan baja que sistemáticamente los esputos van a dar seguro negativos en la baciloscopía y que también casi seguro en el cultivo. Aquí es necesario hacer técnica broncoscópica, sobre todo con lavado broncoalveolar. Aquí pueden ver un paciente con fibrosis quística que tuvimos nosotros en el año 2013-2014. Fíjense cómo estaba, tenía un Mycobacterium abscessus. Fíjense, las bronquiectasias diseminadas y afectadas. Aquí lo pueden ver perfectamente también. Bronquiectasias por todos lados, de todo tipo, ¿de acuerdo? Y algo que es importante, lo he dicho antes, no es lo mismo cuando tenemos el patrón bronquiectasia barra nodular que el patrón fibrocavitario. El patrón fibrocavitario marca una mayor carga bacilar, con mucho mayor riesgo de progresar a la enfermedad, tienen peor pronóstico y además esto suele ir asociado con una virulencia mayor de la cepa. Conclusión, el patrón fibrocavitario es un dato importante que nos debe orientar a tratar. No siempre, pero prácticamente siempre. El patrón bronquiectasio nodular es diferente. Aquí hay una menor carga bacilar, la baciloscopía suele ser negativa, tienen un mejor pronóstico, con frecuencia no hay una progresión permanente. Estos son los de alrededor del 40 o 50%. Tienen remisiones espontáneas, o sea, baja la carga bacilar. El fenotipo típico, lo hemos dicho antes, el de Lady Windermere, y también está asociada a una infección policlonal. Aquí vemos algunos estudios. Conclusiones, por lo tanto, de lo que sería la radiología, que es muy importante conocer los hallazgos radiológicos, que tiene diferentes presentaciones y evoluciones, que hay que conocer diferentes diagnósticos diferenciales, valga la redundancia, y que hay que correlacionar con la clínica y la microbiología. Y pasamos ya al final a la microbiología. Aquí tenemos varias posibilidades. Primero, la detección directa, bien por baciloscopía o bien por pruebas moleculares, que ya las tenemos. El cultivo, la identificación y los test de sensibilidad. No les voy a cansar mucho. Solamente decirles que en la baciloscopía lo que se tiene en la pared de la micobacteria y la pared de toda la micobacteria es muy parecida, por lo tanto todas se tiñen igual. Luego una baciloscopía positiva podría ser Mycobacterium tuberculosis vivo, muerto o una Mycobacteria no tuberculosa. Algo importante, cuando tengo una baciloscopía positiva, como he dicho antes, esto supone una replicación muy importante en tuberculosis y en MNT, de tal manera que la carga es tan elevada que seguro que está haciendo daño. Por lo tanto, debe ser un criterio muy favorable para la decisión de tratar. Y algo que podemos ver y que nos orienta, cuando tengo baciloscopía positiva, pero con Ginesper o prueba molecular rápida para Mycobacterium tuberculosis negativo. Recuerden, el Ginesper o la prueba molecular rápida para Mycobacterium tuberculosis identifica o tiene ADN de Mycobacterium tuberculosis. Luego, si yo tengo micobacterias y el ADN de Mycobacterium tuberculosis es negativo, lo que hay que sospechar es que hay una micobacteriosis no tuberculosa. Entonces, cuando tenemos un laboratorio que nos dice baciloscopía positiva, pero PCR para Mycobacterium tuberculosis negativo, eso es altamente sugestivo de enfermedad pulmonar por Mycobacteria no tuberculosa. La identificación se hace por varios motivos, sobre todo por varios medios, el medio sólido, y ahora lo que más se está haciendo es la amplificación del ADN por PCR, sobre todo por técnicas LIPA, por técnicas del genotype, ¿no?
Y aquí podemos ver, por ejemplo, que hay el genotype, tiene la versión 1 y aquí tiene la versión 2, donde ven las diferentes bands NAD que nos están identificando las diferentes micobacterias. Pero como conclusión, lo hemos dicho antes, para que yo acepte como criterio microbiológico tiene que haber 2 o más cultivos de esputo en un año. Uno solo no me vale. Recuerden, cuando hay un solo aislamiento, la probabilidad de que progresen a enfermedad pulmonar progresiva es muy baja. Cuando hay 2 o más, aumenta claramente. Bien, 2 o más cultivos en el esputo o un solo cultivo, si es, por ejemplo, tiene también baciloscopía positiva, o cuando va este cultivo en lavado broncoalveolar, en broncoaspirado o en pieza de biopsia. O sea, cuando tengo una muestra mucho más seleccionada. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y luego la 3 de sensibilidad a fármacos. Pues miren, se le hace a casi todos, pero es un error, sobre todo hacérselo a las micobacterias de crecimiento lento. Tan solo te va a volver la cabeza loco. Usted le hacen un test de sensibilidad a Avium y le va a dar resistente a prácticamente todo. Por ejemplo, a rifampicina y etambutol. Pero si ponen los dos juntos, rifampicina y etambutol, da muy sensible. O sea, por lo tanto, no habría que hacerlo. Tan solo habría que hacerlo a las micobacterias de crecimiento rápido. Y en Avium tan solo habría que hacerlo, como vamos a ver ahora, para macrólido y amicacina. Y en Kansasi para rifampicina. Lo veremos aquí, ¿no? En las de crecimiento rápido siempre porque te guían el tratamiento. Pero recuerden el caso con el que empezábamos. Era un accesus que incluso los antibiogramas estaban cambiando, ¿no? Y hay que hacer los antibióticos comunes, que son los macrólidos, la cefoxitina, la doxiciclina, los aminoglucósidos, la tigecyclina, el linezolid y el imipenem. Y en las de crecimiento lento tan solo en MAC para claritromicina o macrólidos y amicacina y para Kansasi en rifampicina. Todo lo demás te va a volver loco. A mí me hacen bastantes consultas de muchas partes del mundo y del resto de España. Y una consulta muy frecuente es esa, es que tienen un MAC que le han hecho el antibiograma y le da resistente a todo. Claro, te pone nervioso, ¿de acuerdo? No habría que hacerlo porque no están, como digamos, no están normatizados. No sabemos lo que significa. Además, poniéndonos a pedirle a un antibiograma es mucho más importante informar de la CMI, de la concentración máxima inhibitoria y de su concentración mínima, más que del resultado de susceptible o resistente. Por ejemplo, en accesus, que nos da resistente a casi todo, pero hay algunos antibióticos que la CMI la tienen muy baja y otros muy alta. Bueno, el que tiene una CMI más baja tiene mayor probabilidad de responder al tratamiento que el que la tiene muy alta. Y esto nos puede orientar. Y lo que decíamos antes, cuando tengo un aislamiento, aunque sea repetido, ¿realmente está produciendo enfermedad o es que está colonizando una bronquiectasia? Y aquí viene la gran diferencia. ¿Qué significado clínico tiene el aislamiento de una micobacteria en un esputo u otra muestra? ¿De acuerdo? Por lo tanto, los criterios diagnósticos que aplicamos son los que en el año 2007 sacó la American Thoracic Society, la Sociedad Americana del Tórax, que también lo volvió a replicar en el 2020, donde tendría que haber síntomas clínicos, radiológicos, que lo hemos visto antes, y luego en la microbiología, recuerden, 2 o más muestras de esputo, o si es una sola muestra, tendría que ser de lavado broncoalveolar, broncoaspirado o biopsia. Y a pesar de eso, la decisión de tratar debe ser individualizada, como hemos dicho. Las conclusiones es que los antibióticos que se recomiendan en las guías oficiales en los distintos tratamientos presentan una buena concordancia con el test de sensibilidad in vitro. Lo que hemos dicho antes, por ejemplo, para macrólidos y amicacina para MAC, ¿de acuerdo? Metodológicamente sería recomendable modificar diversos antibióticos a los paneles comerciales para adaptarlos a las necesidades de tratamiento de las distintas especies, no hacer para todos los mismos. Se deberían además hacer estudios de forma más precisa que nos valoren los CMI para ver si pueden trabajar o no, ¿de acuerdo? También se está trabajando en desarrollar nuevas formas de administrar antibióticos como formas nebulizadas, ¿de acuerdo? Liposomas, otras, y luego después también utilizar antiinflamatorios o antibiofil. Luego lo veremos también. Y pasamos a la última parte, que sería el tratamiento de las enfermedades producidas por esto. Primero, es complejo y la decisión de tratar, como hemos visto antes, no es fácil. Exige periodos prolongados, un mínimo de 12 meses después de negativizar los cultivos. Son muy resistentes a la gran mayoría de antibióticos. La piracinamida no vale para nada, la isoniazida muy poco. Dentro de los fármacos antituberculosos, los que mejor van para las micobacterias de crecimiento lento son etambutol y rifampicina. Sin embargo, tenemos muy buena actividad de los macrólidos que no valen para tuberculosis.
Y luego hay fármacos que valen para todo, para tuberculosis y no tuberculosas, que son bastante buenos, como clofazimina, linezolid, moxiflosacino, los carbapenémicos, minociclina y también el cotrimoxazol. Los esquemas terapéuticos se basan en expertos, pero ya les digo yo, si ustedes quieren buscar cada micobacteria con un tratamiento que le diga un experto, antes tómense un ansiolítico o un antidepresivo porque se van a volver locos. Y esto hay que simplificarlo, que es a lo que quiero al final llegar. Simplificar el manejo de esta complejidad que son las micobacterias no tuberculosas. Primero hay que hacer una valoración individualizada de si tratar o no, los riesgos que tenemos con el tratamiento y los beneficios en un paciente que tiene 82 años y apenas tiene síntomas. Los datos de gravedad inicial o de progresión. Recuerden, 2 datos, baciloscopía positiva y cavernas. ¿De acuerdo? Las comorbilidades. Tengan en cuenta que los tratamientos te van a afectar, sobre todo cuando utilizas rifampicina. Los datos que tenemos microbiológicos, clínicos y radiológicos y también otros factores. De tal manera que, por ejemplo, en los microbiológicos habría que fijarse en el tipo de especie y subespecie. El MAC, el accesus, en el número y el tipo de muestras en donde se han aislado. Muchas más muestras, mayor probabilidad de que haya progresión. Si hay baciloscopía positiva, como hemos dicho antes, si hay muchas colonias o poco, o si hay coinfección por aspergilos. Los clínicos, la edad. A mayor edad, mayor probabilidad de que la progresión sea evidente, ¿no? Y el sexo masculino, ¿de acuerdo? Un índice de masa corporal bastante bajo, la anemia y marcadores inflamatorios. Y los radiológicos, sobre todo la cavitación, y datos que nos muestran, por ejemplo, en escáner, en CTS seriados, que está progresando la enfermedad, ¿vale? Luego hay otros factores que nos tienen que influenciar, como el tratamiento inmunosupresor. Cuando el paciente lo vamos a inmunosuprimir, estas micobacterias que tienen una virulencia menor pueden progresar más. Si están con fármacos biológicos anti-TNF o si estamos pensando en ellos para un futuro trasplante pulmonar. Entonces sí que habría que tratarlos también, ¿no? Son causa de enfermedad cuando se aíslan en cultivo muy a menudo. Kansasi, malmoense, avium, marinum, sulgai, ulceran, abscessus genavense. A menudo, pero no tanto, Schelonei, Fortuiton, Scrofulacium y Senopi. Y casi nunca, cuando tenemos estos, son casi siempre contaminación, Gordonae, Terrae, Emesmatis y Peregrino. Pero como decimos, al final la decisión de tratar hay que individualizarla, hay que mirar las comorbilidades, los objetivos del tratamiento, el riesgo de que progresen, ¿de acuerdo? Porque en muchos pacientes hacer un seguimiento cercano con revisiones cada 3 meses, ¿de acuerdo? No es una mala opción si nos queda la duda, ¿vale? Se deben valorar y digo, la observación tampoco está tan mal. Pero bueno, vamos al tratamiento. En el tratamiento las dividimos en los 2 grandes paquetes, las rápidas y las lentas. Y dentro de las rápidas hay que diferenciar accesos. Por eso empecé con un caso clínico con accesos, porque es con diferencia la peor micobacteria. Y luego las lentas, que el patrón suele ser MAC, avium complex, pero que todas se pueden tratar de una forma muy parecida. Dentro de las rápidas, abscesus. Es con diferencia la micobacteria más difícil de tratar, considerándose por muchos grupos como prácticamente incurable. Yo digo con frecuencia que a veces, en un 50% de las veces que trato abscesus, al final del tratamiento tiene todos los criterios definidos como curación. Y yo me pongo muy contento. Y el informe que doy es enfermedad pulmonar por Mycobacterium abscessus curada en la actualidad. Y lo pongo para darme ánimo porque realmente no me lo creo. Es verdad que tiene criterios de curación, pero la probabilidad de que recaiga es bastante importante, ¿no? Es bastante virulenta, por lo tanto, rara vez existe la contaminación y hoy infección sin enfermedad. Es muy resistente a los antibióticos, habitualmente solo es sensible a la claritromicina o a los macrólidos, pero cuidado, que tenemos el gen ERM que puede darnos la resistencia a los macrólidos. Por ejemplo, Mycobacterium abscessus, su especie Boleti, siempre lo expresa. Por lo tanto, Boleti siempre resistente a macrólidos. Basiliense no lo expresa, por lo tanto, Basiliense siempre es sensible a macrólidos. Y abscessus lo expresa, ¿de acuerdo? Pero como una resistencia inducible. ¿Qué quiere decir? Que abscessus, sus especies abscessus, me puede dar sensible, pero como no proteja bien al macrólido, va a caer. Y va a ser como resistente. Y luego, pues miren ustedes, suele ser muy buen fármaco amicacina, uno de los mejores, cefoxitima, tigeticlina, ¿de acuerdo? Y el tratamiento habría que hacerlo con 4 o 5 antibióticos seleccionados por el antibiograma, que prácticamente siempre deben llevar los macrólidos y la amicacina. Esto sería una pauta que nosotros utilizamos y que es ampliamente utilizada para abscesos.
una fase intensiva de 3 o 4 semanas con 2 medicamentos intravenosos que idealmente serían un carbapenémico, meropenem o imipenem, y la amicacina, ¿de acuerdo? A la vez también 3 medicamentos orales, que serían siempre el macrólido y luego linezolid y una fluoroquinolona, dependiendo del antibiograma, ¿de acuerdo? Y también con la amicacina nebulizada, con nebulizador de alto flujo. Y a las 3 o 4 semanas se quitan los medicamentos intravenosos, o sea, amicacina y el carbapenémico, y se sigue con la medicación oral y la nebulizada hasta 12 meses después de negativizar el cultivo. Eso sería entonces accesos, ¿de acuerdo? Y miren ustedes, si no es accesos y es una rápida, con 3 antibióticos escogidos por el test de sensibilidad. Y no se olviden una cosa, cuando tenemos accesos localizado, la cirugía se tiene que valorar, porque no vamos a poder con ellos, como nos pasó a nosotros con la paciente que les he presentado al principio. Y con las de crecimiento lento, ha habido 2 ensayos clínicos aleatorizados, todas ellas con MAC, con Sanofi y con Malmoense, porque viene de los británicos, y nos dice claramente que todas ellas se podrían tratar con un esquema de 12 meses con acitromicina, rifampicina y etambutol. Esta es la mejor evidencia que tenemos. Digo 12/18 meses porque sería hasta 12 meses después de negativizar el cultivo. Es cierto que Kansasi también se podría dar isoniazida, pero también responde a este tratamiento. Por lo tanto, aquí viene la parte importante. Las que crecen en más de 7 días, de entrada a todas les doy acitromicina, rifampicina y etambutol, ¿de acuerdo? Independientemente del nombre. Y las que crecen en menos de 7 días, si es abscesus, el tratamiento agresivo que hemos dicho antes, y si no lo es, 3 antibióticos seleccionados del antibiograma, ¿de acuerdo? A veces tenemos otros medicamentos que habría que añadir. Resumen, por lo tanto, el manejo de estas enfermedades por Mycobacteria no tuberculosa es complejo y la decisión de tratar debe ser individualizada. Es necesario conocer las fases evolutivas para ver si tenemos una sospecha de que va a progresar. Hay que valorar todos los factores de riesgo que hemos dicho antes. Hay que analizar individualmente los criterios diagnósticos previo a introducir un tratamiento. Sabemos que las manifestaciones clínicas son muy inespecíficas, eso sí, de muy lenta instauración, que hay alteraciones analíticas específicas y que hay una serie de factores pronósticos de estas enfermedades. Conclusiones finales. Hay más de 60 micobacterias no tuberculosis causando enfermedad en humanos. Ha habido un claro aumento de la incidencia en los últimos años ligado al VIH, al control de la tuberculosis, a la fibrosis quística, a la bronquiectasia, al EPOC y sobre todo en global las enfermedades pulmonares crónicas. Tienen muy diferente virulencia, presentación clínica, susceptibilidad a antibióticos y respuesta al tratamiento. La identificación de la especie es compleja y lenta, salvo las técnicas moleculares de PCR, las lipas que hemos dicho antes, o los genotype. La colonización versus enfermedad. Hay que seguir los criterios de la ATS, buscando los criterios clínicos, radiológicos y los microbiológicos, 2 o más esputos. Pero a pesar de ello, la decisión de tratar debe ser individualizada. Para un adecuado manejo clínico hay que clasificar las secreciones lentas, más de 7 días, o rápidas, menos de 7 días. A las lentas le damos el mismo paquete, 12 meses con acitromicina, rifampicina y etambutol, hasta 12 meses después de negativizar el cultivo. A las rápidas, en global, 2 o 3 antibióticos seleccionados según el test de sensibilidad y valorar la cirugía. Y eso sí, un manejo individualizado y muy agresivo con la peor de ellas y que lamentablemente viene en aumento y nos va a complicar la vida. Yo digo siempre en broma, pero no en realidad, cuando el laboratorio me llama para decirme que tiene un aislamiento de un Mycobacterium abscessus, me salen 10 canas de una vez, porque ese paciente se va a quedar conmigo hasta que yo me jubile, ¿de acuerdo? Y el trasplante no está contraindicado. Y pasamos a la segunda parte, que sería el manejo de los enfermos después de curar la tuberculosis, que le llamamos PTLD porque es el post-T-B disease. Miren estos pacientes que le curamos la tuberculosis, miren con qué pulmones se han quedado. Esta persona tuvo un tuberculosis en el 2021. Aquí cuando se le curó, miren cómo se quedó. ¿De acuerdo? Este paciente, tuberculosis, va a empezar el tratamiento a la derecha en el momento de curarse. ¿Qué cantidad de bronquiectasias que se están viendo? Tuberculosis que se curó en el 97, tuberculosis que se curó en el 2015, no le queda parénquima pulmonar. ¿Qué hacemos? ¿Están curados? ¿Les damos el alta? ¿De acuerdo? Y es que esto es lo que ocurre. Esto, por ejemplo, en nuestra región, en las Américas, empezó a dar, ya lo sabíamos todos, pero la primera publicación importante fue de nuestro amigo Rafael Laniado en Tijuana, en México, donde siguió a 70 pacientes que se curaron en los últimos 3 años y se dio cuenta que desarrollaron un EPOC, la tercera parte de ellos. Y que además el EPOC o el OFA
ejerce un impacto negativo muy significativo sobre la calidad de vida. Luego ha habido varias revisiones sistemáticas y metaanálisis. Esta, por ejemplo, analizó las alteraciones radiológicas con 37 estudios elegibles, todos en pacientes después de curar la tuberculosis. Y se encontraron que en la radiografía de tórax era muy frecuente la cavitación, la bronquiectasia, la fibrosis. Cuando se hacía una tomografía computarizada, un TAC, un CT, ¿de acuerdo? La gama URA era más amplia porque se veían nódulos en el 56%, consolidaciones, enfisemas, ¿de acuerdo? Y la presencia de cavitación fue generalmente menor y la bronquiectasia mayor en el escáner con respecto a la radiografía. O sea, que cuando tú haces técnicas de imagen altamente sensibles, es que del 50 al 70 al 80% de los pacientes se quedan con alteraciones radiológicas evidentes. Esto era tan solo una revisión sistemática de lo que ocurre con la radiografía. Pero este, por ejemplo, es un estudio que hizo una revisión sistemática y un metaanálisis de lo que ocurría con los pacientes después de curar la tuberculosis, que incluyó, ¿de acuerdo?, 32 estudios con 6.225 participantes, 21 de los estudios de África, 16 de ellos tenían infectados por VIH, se realizó espirometría en 20 estudios, o sea, se hizo un seguimiento también de las alteraciones funcionales y se valoraron los síntomas en 16. Y miren lo que se encontró. La realidad es que la función pulmonar alterada por pruebas funcionales por espirometría y otras que ahora veremos es en alrededor de la mitad de los pacientes. ¿De acuerdo? Las alteraciones radiológicas en un 65%. ¿De acuerdo? Y los síntomas respiratorios persistentes en un 41%. O sea, podemos decir que alrededor de la mitad de los pacientes que se curan de tuberculosis se quedan con una alteración funcional importante y con síntomas casi continuos. Y bueno, aquí se ha salido mal la radiografía, pero bueno, este PTLD, el post-TB era menos frecuente en los pacientes con VIH. Es lógico, el paciente con VIH tiene menos linfocitos que puedan destruir el pulmón, ¿de acuerdo? Esto hizo que un grupo de personas que nos dedicamos a esto, entre yo estaba incluido, publicamos en el año 2021, tras un año de llegar a un acuerdo, los estándares mínimos del manejo clínico de los pacientes después de curar la tuberculosis. Y les quiero presentar un paciente, también para que vean, un paciente de nuestra consulta, que tenía en el año 1995, 31 años, que había sido adicto a drogas por vía parenteral, desde hacía 15 años había estado tomando, que tenía una hepatitis B y una hepatitis C, que se le diagnosticó una tuberculosis pulmonar cavitaria con baciloscopía positiva en el año 95 y que tuvo una mala adherencia continuada. Fue un dolor, este hombre Ricardo, durante mucho tiempo por sus problemas de adicción a drogas, incluido cuando se le incluyó en los programas de DOT. Bien, al final fue desarrollando resistencia a los diferentes fármacos y fue resistente a prácticamente todo lo que había entonces. Es lo que ahora llamaríamos una XDR, ¿de acuerdo? Y se consiguió ingresar durante 24 meses en una clínica que tenemos, con la suerte de que en esa clínica se enamoró de otra paciente que tenían VIH, se hicieron pareja, incluso se casaron y se quedaron los dos viviendo en la misma habitación durante 24 meses. Y lo curamos con una asociación medicamentosa tremendamente débil. Pero bueno, fue eficaz. Capreomicina, PAS y protionamida. Pero miren ustedes, cuando se cura el paciente, que el diagnóstico es una tuberculosis XDR curada, recuerden que la definición de XDR es cuando hay resistencia a isoniazida, rifampicina, la fluoroquinolona, y entonces era la definición a los aminoglucósidos. Pero se quedó con tos diaria y disnea de esfuerzo que no le impedían ir al baño. Bueno, ¿y qué hacemos entonces con él? Como está curado, le damos de alta del programa de tuberculosis, que eso estamos haciéndolo en muchos de nuestros países, ¿de acuerdo? Y contra esto hay que luchar. Porque históricamente los programas tan solo se han centrado en un diagnóstico lo más rápido posible y un tratamiento eficaz. ¿Para qué? Para curar cuanto antes al paciente y reducir la transmisión. Pero es que en los últimos años se han aumentado tanto que en el año 2020 se estimaba que había en el mundo 155 millones de personas que habían curado su tuberculosis y que eran supervivientes. Y una inmensa mayoría con síntomas que le estaban constantemente afectando su calidad de vida y aumentando el riesgo de muerte. Síntomas con los que se quedan los pacientes después de curar la tuberculosis. La tos persistente barra crónica del 20 al 30%. La disnea de diferentes grados del 20 al 60%. La insuficiencia respiratoria crónica del 10%. Las infecciones de repetición de un 20 al 30%. Y otros como debilidad, etc. ¿De acuerdo? Es por eso que se definió o se quiso definir esta enfermedad, que es la enfermedad pulmonar post-TB,
y que le llamamos en inglés el Post-TB Lung Disease, el PTLD. Y se llegó a un acuerdo de definirla en el año 2020 como la evidencia de anomalía respiratoria crónica con o sin síntomas atribuibles al menos en parte de la tuberculosis. Y ya tenemos, su interés ha aumentado en los últimos años, sobre todo porque estamos reconociendo que alrededor del 50% de los pacientes que sufren de tuberculosis se quedan con la famosa enfermedad pulmonar post-TB o la PTLD, que es una carga considerable de enfermedad a nivel mundial para los servicios sanitarios. ¿De acuerdo? Y miren ustedes, se estima que esta enfermedad pulmonar post-TB representa aproximadamente la mitad de los años de vida ajustados por discapacidad causada por tuberculosis. O sea, que como si dijéramos, mirando la discapacidad, mirando lo que le va a importar a nuestros sistemas sanitarios, es casi más importante cuando se quedan con lesiones después y por lo tanto habría que seguirlos, ¿vale? Puede producir un daño irreversible como estenosis traqueobronquiales con obstrucción de la vía aérea, limitación crónica al flujo aéreo, el famoso EPOC, porque se producen obstrucciones de una serie de alveolos, ¿de acuerdo? Porque hay restricción pulmonar por cicatrices extensas, fibrosis pulmonar, patrones ventilatorios mixtos, obstructivos restrictivos y bronquiectasia. La gravedad de las secuelas tiene que ver claramente con el retraso en el diagnóstico. Cuanto mayor retraso, es obvio que hubo mayor lesión pulmonar, ¿de acuerdo? Y también, por supuesto, cuando hay pacientes que hacen recaídas. Cada vez que hace una recaída, mayor daño pulmonar o cuando tenemos tuberculosis drogoresistente. Por lo tanto, la evaluación clínica y radiológica que se hace al inicio, deberíamos hacerla también al final. ¿Por qué? Porque es una oportunidad única que tenemos. El paciente se está curando, está agradecido, vamos a valorarle. Luego habría que hacer una valoración clínico-radiológica al inicio y otra al final. ¿Para qué? Para ver qué es lo que ha afectado y cómo se está quedando el paciente. Las secuelas nos pueden ayudar a identificar, sobre todo con tres grandes pilares, que sería la clínica, las imágenes del tórax y las pruebas de función pulmonar, que son muchas, pero vamos a llegar al final a un consenso de un mínimo que deberíamos hacer a todos los pacientes, ¿de acuerdo? Sea necesario que los países definan una serie de estudios e intervenciones mínimas para la identificación de la enfermedad pulmonar post-TB y su adecuado manejo. Tan solo de una manera muy rápida, tenemos, ya digo, como esta charla es una charla muy extensa, estos serían los estándares mínimos que deberíamos hacer con estos pacientes. Primero, una evaluación clínica, porque, por ejemplo, habría que saber si el paciente había fumado previamente o era un asmático que nos puede influir en un proceso obstructivo previo. Pero la evaluación clínica es importante hacerla al terminar el tratamiento para ver qué candidatos son de la rehabilitación pulmonar. Y adelanto 3 exámenes que deberían ser importantes. La historia clínica, descartando lo que había antes y cómo ha quedado ahora. Si ahora se queda con tos, con disnea. La radiografía de tórax y al menos la espirometría. Eso debería ser un mínimo que habría que pedirle a todos los pacientes que curan la tuberculosis. Si el paciente no se ha quedado con síntomas, la radiografía de tórax tiene lesiones escasas y la espirometría es normal, solo a ese paciente se le puede dar el alta. Si no, hay que meterlo en el programa de seguimiento del post-TB Lung Disease, que si quieren lo metemos en el programa de POC o de la restricción pulmonar. Y luego, idealmente, un cuestionario de calidad de vida se le podría hacer, aunque gran parte de ello se puede sacar por la historia clínica del paciente. Y luego hay otros exámenes que se podrían poner. Aquí tenemos en esta publicación todo lo que se podría hacer. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Recuerden, lo curamos, estábamos muy felices, pero se quedó con disnea de mínimos esfuerzos y tos diaria. ¿Le podemos dar el alta? Miren cómo quedó. Se quedó con una taquipnea de 26 respiratorios por minuto, con un incremento del trabajo respiratorio, con una gasometría arterial, con una PCO2, una hipercania basal de 79 y una P2 de 45, una hipoxemia severa. En la espirometría se quedó con un BENS del 640 y un tifenó, un cociente del 0,38%, el 38%. No se pudo hacer difusión por imposibilidad de ajustes a bajos volúmenes. La capacidad pulmonar total era un 65%. Y por si fuera poco, se empezó a colonizar de manera masiva por Pseudomonas aeruginosa positiva. Está en la radiografía que queda después de curarlo. Miren el escáner cómo se quedó. Claro, este paciente, por eso tenía disnea de mínimos esfuerzos y todos esos síntomas. Claro, si hemos empleado 10 años en tratar a un paciente mal adherente y nos ha costado muchísimo dinero, si luego lo dejamos sin hacerle nada, pues no sé, si ha estado bien, le hemos salvado la vida, pero es insuficiente. Por lo tanto, hay que identificar a los pacientes para la rehabilitación pulmonar.
con esto que hemos dicho antes, y hacer un programa de rehabilitación pulmonar que sea multidisciplinario, que se diseñe y se adapte individualmente. Todos sabemos, una evidencia sólida, de que la rehabilitación pulmonar mejora el estado de salud, la capacidad de ejercicio y la disnea, y se recomienda en las directrices internacionales de las enfermedades pulmonares crónicas. Y la enfermedad pulmonar post-TB es una enfermedad pulmonar crónica, ¿de acuerdo? Porque luego este paquete de rehabilitación pulmonar también me tiene que decir los pacientes que van a necesitar oxigenoterapia, ventilación. Es, por lo tanto, un paquete integral de intervenciones que puede incluir ejercicio, educación, nutrición, fisioterapia, actividad de autocuidado y apoyo psicosocial. Aquí tienen también en esta publicación, que se las puedo dejar si quieren. Hay que organizarla de acuerdo a recursos, porque no puede gastar lo mismo, por ejemplo, Estados Unidos, que a lo mejor Guatemala o El Salvador, países a los que tengo más cariño que Estados Unidos, que no se molesten, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos que adaptarlo, pero tiene que haber un mínimo, ¿de acuerdo? Siempre debe incluir un mínimo esta rehabilitación pulmonar, que sea un entrenamiento físico estructurado y supervisado, conductas que mejoren la salud a largo plazo, que dejen de fumar, ¿de acuerdo? Ejercicios en el hogar, o sea, una serie de cosas que no es tan difícil, porque sabemos que, como hemos dicho antes, la rehabilitación pulmonar se ha demostrado que puede ser incluso más rentable en pacientes como el EPOC o la enfermedad respiratoria crónica que la farmacoterapia, ¿de acuerdo? Y hay evidencia clara de que esta rehabilitación pulmonar consume menos recursos que lo que nos hace ahorrar. Y se ha implementado con éxito en muchos países que no requieren grandes desembolsos y además deberían ser bastante accesibles. Hay que evaluar esta rehabilitación pulmonar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay algún trabajo que demuestra que los pacientes que tienen la enfermedad pulmonar post-TB y hacen la rehabilitación pulmonar, el test de la marcha de 6 minutos lo pueden mejorar hasta 45 metros, que no es nada malo. Similar a lo que ocurre con los pacientes con EPOC. Y a los pacientes con EPOC sí la estamos haciendo. ¿Por qué no a los enfermos con enfermedad pulmonar post-TB? ¿De acuerdo? Y también sí que los cuestionarios de calidad de vida dejan claro que mejora claramente. Hay que hacer una educación, asesoramiento sanitario que se adapte al individuo y a las necesidades de los pacientes, ¿de acuerdo? Hay que apoyar a los pacientes con importantes secuelas y discapacidad. Por lo tanto, esto debería ser ya aceptado, lo digo para mis queridos países de América Latina. Yo defiendo y lo pondré al final en las conclusiones, que el manejo del paciente que se ha curado por tuberculosis debería seguir siendo del programa de tuberculosis. No porque dejaron de contagiar tiene que dejar de hacerlo. Y hay, por supuesto, que evaluar las secuelas, la discapacidad y planes de protección social. Y ya terminamos, tan solo saber que además es que la bronquiectasia post-TB es muy frecuente, por lo tanto, a los pacientes que tienen tos y expectoración hay que hacer cultivos de esputo periódicos. En nuestro hospital, cuando tenemos estos pacientes y los seguimos alrededor de un 10, un 20%, acabamos encontrando después la pseudomonas, el estafilo, y habría que verlo, ¿de acuerdo? Porque algunos de ellos con frecuencia necesitan ciclos antibióticos periódicos. Y luego hay otras medidas a valorar, como es la psicoterapia domiciliaria, la ventilación mecánica no invasiva, la cirugía en caso de lesiones localizadas que se complican, en el accesus, lo hemos dicho antes, en el empiema, en el micetoma, y una pregunta al final, ¿y el trasplante pulmonar? ¿De acuerdo? Que nosotros lo promovemos claramente. Y termino ya la charla, esta parte de la charla y toda la presentación con lo que pasó con Ricardo. Recuerden cómo se había quedado con esta situación que tenían. ¿Qué ocurrió nosotros? Le metimos rehabilitación pulmonar intensiva durante meses. Le hicimos educación para seguimiento en casa de la rehabilitación pulmonar. Le hicimos un seguimiento de la rehabilitación pulmonar por pruebas funcionales respiratorias, radiografía y TACAR. Le pusimos oxigenoterapia domiciliar. Como no le bajábamos el carbónico, le pusimos ventilación mecánica no invasiva. ¿Le mejoramos? Sí, muy poco. La calidad de vida seguía siendo pésima. Y en el año 2012 nos decidimos por hacer un trasplante bipulmonar. Que ya sé que esto en muchos países de América Latina es como una quimera, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasó? Después del trasplante mejoró notablemente su calidad de vida y solo tiene disnea de grandes esfuerzos basal. La gasometría pasó la PCO2 de 79 a 43 y la PO2 de 45 a 85. Se corrigió. La espirometría pretrasplante tenían, recuerden, un BENS, un FET1 de 640. Después pasó a 2100 y no volvieron a verse nunca más los diferentes microorganismos. En estos momentos Ricardo vive y vive feliz y hace una vida bastante integrada en la sociedad, ¿de acuerdo?
Esto es como se quedó después del trasplante bipulmonar. Las conclusiones, por lo tanto, es que la última diapositiva, para el manejo de los pacientes después de curar la tuberculosis, la atención de los pacientes con tuberculosis no se acaba cuando estos se curan. La enfermedad pulmonar post-tuberculosa es bastante frecuente y abarca un amplio espectro de enfermedades y condiciones clínicas que influyen en la calidad y cantidad de vida de los pacientes, que se puede mejorar con intervenciones básicas. En todo paciente curado de tuberculosis se deben implementar en todos los países del mundo y, a ser posible, bajo el paraguas del programa de tuberculosis, una serie de estudios y medidas básicas mínimas, que deberían ser una historia clínica detallada en el momento de curarse, que nos descarte enfermedades previas que pueden afectar a la calidad de vida posterior, una radiografía que se compare con la anterior, una espirometría y un test de calidad de vida. Este sería un mínimo. Luego ya, si la espirometría está alterada, podemos hacer una difusión, un test de la marcha. Si la radiografía nos deja duda, podemos hacer un TACAR. Pero de momento esto debería ser un axioma. A todos los pacientes que se curan de tuberculosis habría que hacerle esto. Otras pruebas se pueden evaluar dependiendo de los síntomas. Y eso sí, a todos los que tengan alguna alteración, que estamos situándonos en el 50% de los que se curan de media, la rehabilitación pulmonar debería hacerse un programa adaptado al paciente, sencillo, que no genere muchos recursos y, por supuesto, con una educación para que hagan los ejercicios también en casa. Todo este manejo, lo he dicho antes, debería ser asumido por los programas y se debe también fomentar la investigación en esta enfermedad tan prevalente. Bueno, les estoy hablando de aquí desde las Islas Canarias, este es el hospital donde yo trabajo, ¿de acuerdo? Y si alguno tiene algún tipo de duda, nos la puede preguntar incluso después de esta sesión. Muchas gracias a todos por aguantar lo que ha sido un poquito más de una hora y casi 10 minutos y 8 minutos, pero eran 2 enfermedades que requerían este tiempo. Muchas gracias.